¿O es porque Dios escribió en la tabla de nuestro corazón de todos los seres humanos, que da igual de cualquier raza y de cualquier costumbre, ya viene implícito esa marca genética espiritual de que en la tabla de nuestro corazón, en nuestro pensamiento, está escrita la eternidad? Es algo en el que pensamos. Quizás un pollo, un perro o un pájaro no pensarán esto, pero el ser humano sí lo piensa. El ser humano piensa en la eternidad. Ya estamos en directo. Un saludo a los que estéis en YouTube y vamos a ir al lío. Pero que yo, ante la pregunta, ¿qué pensáis vosotros del infierno? Esa es la pregunta, sería, ¿no? Y ahora vamos a exponer cositas, pero ¿qué pensáis vosotros sobre el infierno? Que el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Lucifer y los ángeles que cayeron, que Dios lo echó del cielo. Entonces, nunca fue pensado para el hombre. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, buenas noches a todos. Hola, Ana. Me alegro escucharte, que llevo días sin escucharte, hija. Gracias. Nada. Es que he estado pachuchilla y no tenía mucho ánimo para hablar. Bueno. Lo importante es que el infierno ahora mismo no es real. El infierno es un acontecimiento que va a ocurrir en el día del juicio. No está en ningún sitio, porque según la Biblia dice, lloverá, caerá lluvia de fuego y el mismo fuego destruirá, porque realmente está hecho para destruir al pecado. El infierno es, como mi hermana bien ha dicho, un lugar que Dios ha creado o creará o se realizará como un evento el día del juicio. Fue creado para los Satanás y sus aliados. Otra cosa, ahora mismo no hay nadie en el infierno. El infierno ahora mismo no existe. Los muertos están muertos en el sitio, como dice Jesús, está como en un sueño, hasta el día que lo resucite y sea el juicio para los que vamos a tener vida eterna. Y de todas maneras la tierra se consumirá, porque el fuego es consumidor, purificador, y se hará una nueva tierra, una nueva vida, una nueva Jerusalén que bajará del cielo, etcétera, etcétera. Bueno, ya he empezado yo hoy a daros la lata. No, está bien. Está bien. Bueno, hay muchas referencias y uno de los que más han hablado sobre el infierno en el texto bíblico es Jesús. Entonces, Jesús habló muchas veces sobre el infierno, cuál era el lugar, ¿no? Jesús habla sobre eso. Hay una parábola que menciona qué es ese lugar. ¿Qué es ese lugar? Habla de la parábola de Lázaro y el rico, y da unos parámetros geográficos de lo que es. Los apóstoles mencionan que cuando Jesús murió fue al centro de la tierra, bajó a las profundidades de la tierra, es lo que dice, ¿vale? Para hablar a los encarcelados. Esto lo vimos, el apóstol Pablo lo vimos hace unos días, que para hablar a aquellos que fueron antes del diluvio, aquellos que fueron muertos antes del diluvio. Hay un lugar físico. Dicen algunos que es un lugar físico. Bueno, yo creo que es espiritual, pero habla del centro de la tierra. ¿Cómo? El centro de la tierra es algo espiritual, no es algo físico. Entonces, aquí tenemos que empezar a poner en práctica la hermenéutica, la exégesis, porque Ana ha mencionado unos textos de Apocalipsis, pero Apocalipsis menciona que serán lanzados al lago de fuego y azufre Satanás, el falso profeta, el anticristo, y el infierno y la muerte serán lanzados al lago de fuego. Entonces,
¿qué es el infierno? El infierno desaparecerá en el lago de fuego. Entonces estamos hablando de situaciones tenemos que tratar aquí la hermenéutica, la exégesis, y no me voy a meter en ese tema porque es muy gordo, pero en lenguaje sencillo os voy a poner en contexto lo que piensa la Iglesia Católica y lo que se estudia en teología protestante. Quiero decir, la otra parte de los que dicen que son los hermanos, yo soy muy protestón, ¿no? Pero ¿qué dice? Y os lo voy a dar en un artículo y si lo queréis, os lo voy a pasar. Pero os voy a poner aquí en pantalla lo que se dice, porque hay que saber lo que dice uno y que dice otro, cuáles son los cambios que ha estado viendo, por qué algunos piensan de una manera y otros de otra, ¿no? Y al final de todo esto, tenemos que decir, si pensamos que el texto bíblico es inerrante, que significa que no tiene fallos, que es palabra profética, la palabra profética más segura, que es la palabra segura que Dios nos ha dejado para que nos fijemos en ellas, para que no nos metan goles en doctrinas, ¿por qué ciertas denominaciones, ciertas tendencias cristianas y no cristianas, porque también el mundo de los muertos está en todas las sectas, en todos los paganismos, en todo en el mundo durante millones de años, miles de años, vamos a decir miles de años, porque se han encontrado en los pictogramas, en las cuevas, el mundo de los muertos, cómo veían aquellos que vivían incluso en las cuevas, las tribus más antiguos que ha habido, ¿no? Y lo que se ha encontrado, cómo enterraban a sus muertos, qué es lo que... Pero estamos hablando de miles de años, antes de que saliese el texto bíblico. Entonces, el mundo del más allá, el mundo de los muertos, es algo que está escrito, y eso es lo que yo pienso, en el ADN de nuestra espiritualidad, está escrito ahí. El texto bíblico dice que Dios escribió en el corazón del hombre la eternidad. Es una marca genética, que es como un instinto que tiene el ser humano de que en algún momento de tu vida empiezas a pensar en la muerte. En algún momento de la vida. Cuando eres niño y ves que matan un pollo, pues así, ¿no? El niño se hace preguntas. O cuando se muere un familiar. Y cuando empiezas a cumplir años, pues lo mismo, ¿no? Aunque esto es un mensaje para los jóvenes también, que el cementerio está lleno también de jóvenes y de niños. Eso hay que verlo también. Que la muerte, que es una verdad absoluta, hay gente que dice que las verdades absolutas no existen, pues la muerte es una verdad absoluta. Tú vives para morir. O sea, tú naces y vives para morir. No vives para vivir eternamente. Eso es otro proceso espiritual. Pero en el mundo físico, tú vives, naces para morir. Es parte de la vida. Y todos los seres humanos en la historia han marcado esto. Y no solamente eso, sino en las civilizaciones, en muchas civilizaciones se ha marcado que hay dos lugares. Siempre. Uno para los que se portan bien y otro para los que se portan mal. Por ende, no es raro de que el texto bíblico nos hable de esto y que luego las civilizaciones vean esto. Algunos pensaban que para poder cruzar el río de la muerte y ir a otro sitio tenías que pagar unas monedas a un barquero. Eso pensaban los vikingos. Siempre había un pago. Siempre había un pago, o en esta vida o en la vida siguiente. Siempre había un pago. Ahora, yo digo, ¿a qué le creemos? ¿A qué aspectos de ese mundo espiritual vamos a creer? Yo conozco a mucha gente que están abrazando el mundo de las valquirias. Vamos a hablarlo así, del Ragnarok, ¿no? De los vikingos. Conozco mucha gente con sus runas, tienen runas en su casa. A otros
muchos que también conozco están creyendo de que cuando mueran, cuando termine el proceso ese tan famoso de la reencarnación, van a experimentar una conexión con el universo como si fuese el universo en sí un ser, un ente divino, y serán conexión con su energía. Al fin y al cabo, todos piensan en la muerte y todos piensan en los dos lugares, porque todos, en todas las civilizaciones y en todas las culturas, hay un lugar de castigo. El cristianismo, en este caso, el judaísmo, cristianismo, el monoteísmo, ¿es así? ¿O es porque Dios escribió en la tabla de nuestro corazón de todos los seres humanos, que da igual, de cualquier raza y de cualquier costumbre, ya viene implícito esa marca genética espiritual de que en la tabla de nuestro corazón, en nuestro pensamiento, está escrita la eternidad? Es algo en el que pensamos. Quizás un pollo, un perro o un pájaro no pensarán esto, pero el ser humano sí lo piensa. El ser humano piensa en la eternidad. Entonces, ante eso, la Iglesia Católica dio un giro muy grande a partir del Concilio Vaticano II hasta ahora, quiero decir, hasta muy reciente, sobre el tema del infierno. Y os voy a decir cositas que se han dicho y que ha dicho pues el mayor representante de la Iglesia Católica sobre este asunto. Y luego os voy a leer algunas cositas claves de cuando entramos en la hermenéutica y entramos en la exégesis en un contexto teológico de qué dice el texto bíblico. Al final, yo que soy creyente y creo en lo que dice el texto bíblico, yo tengo que hacer caso a lo que dice el texto bíblico. No caso, bueno, tengo que creer lo que dice el texto bíblico. Y el texto bíblico tiene una gran amplitud de lo que es el infierno. Otra cosa es lo que tú creas pensar lo que es, o lo que las películas te han puesto a ver que es un infierno. Es como aquellos que ven al demonio, ¿no? O al diablo o a Satanás, lo ven con cuernos y rabo, ¿no? Y rojo y con tridente y no sé qué. No. El texto bíblico no me habla que sí es el Satanás, ¿no? En este caso, es otra cosa. Así que con el infierno pasa lo mismo, con el cielo pasa lo mismo. Con el cielo pasa lo mismo. O sea, tenemos una amplitud de visión de lo que puede ser el cielo, pero no lo sabemos. No hay datos fiables ni fotografías de qué es el cielo ni el infierno. Os voy a compartir un artículo, decidme si se ve. Bueno, yo de todas maneras lo veré aquí, si vosotros lo veis, ¿no? Es un artículo de El País, ¿vale? De El País, el periódico El País, un artículo, creo que esto es del 2018, y habla esto. ¿Por qué los curas ya no amenazan con el infierno? Esto es importante. ¿Por qué los curas no amenazan con el infierno? Vamos a ver por qué. Francisco, el Papa Francisco, dijo a un periodista italiano que el infierno no existe. Y se desató la polémica. El debate lo cerró en 1999 Juan Pablo II. El infierno no es un lugar, sino una situación de quien se aparta de Dios. ¿Vale? Bien. Erasmo perdía la paciencia ante los interminables disputas de decenas de teólogos reunidos para discutir sobre si era pecado menos grave matar a 1 millar de hombres que coser un domingo el zapato de un pobre. Con el tiempo surgieron dilemas más paradójicos, como la muy moderna sutileza en torno al vicio de fumar. ¿Se puede fumar mientras se reza? ¡Qué irreverencia! ¿Y rezar mientras se fuma? A esto se dedican los teólogos, ¿vale? Los teólogos. Eso sería un acto de piedad. En cambio, ni en tiempos de Erasmo, Lutero, ni Ignacio de Loyola, 500 años atrás, ni en siglos posteriores, se discutió sobre la existencia del infierno, el cielo, el purgatorio o el limbo. Dice, habría sido herejías insoportables. Sin embargo, lo impensable ocurrió el verano de 1999, cuando Juan Pablo II corrigió el más allá de manera solemne. El cielo, dijo el pontífice, no es un lugar físico entre las nubes.
El infierno tampoco es un lugar, sino la situación de quien se aparta de Dios. Y el purgatorio es un estado provisional de purificación que nada tiene que ver con ubicaciones terrenales. Lo curioso es que una corrección que resultó pacífica cuando la predicó el conservador Juan Pablo II se ha vuelto escandalosa 18 años más tarde, cuando la reitera sin darle importancia el Papa Francisco, argentino y jesuita. Bueno, aquí dice que la semana pasada, pero porque este artículo es del 2018. Al fundador del periódico italiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, preguntado por qué pasa con las almas de las personas pecadoras cuando mueren, contestó: no son castigadas. No son castigados. Aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios, pero aquellos que no se arrepienten no pueden ser perdonados. Desaparece. El infierno no existe, la desaparición de las almas pecadoras existe. Desde entonces no paran de escucharse excreciones contra Francisco, en boca de católicos puristas, pero también desde la curia romana y entre cardenales, tachándolo como poco de hereje o masón. Incluso la oficina de la prensa del Vaticano la ha ratificado con argumentos de que Scalfari, el periodista más respetado de Italia, con 94 años, con quien Francisco gusta conversar durante horas, había transcrito inadecuadamente las palabras del Papa. Los entrecomillados que aparecen no deben ser considerados como una reproducción fiel de las palabras del Santo Padre, decía el comunicado. Estas aclaraciones no evitó la catarata de críticas. Ningún pontífice ha recibido tantas excreciones, ni había sido tratado con menos respeto, quizás desde Pío IX. El Papa, que proclamó el 18 de julio de 1870 el dogma de la infalibilidad y condenó más tarde, con furia de psicópata, todas las ideas que se estaban abriendo camino a finales del siglo XIX, entre otras, el liberalismo, el naturalismo, el socialismo y la autonomía de la sociedad civil. El mundo ha soportado muchos infiernos desde Pío IX, ¿no? Esos 9, sí. Con 2 guerras mundiales y varios holocaustos. El más terrible, el perpetrado por los nazis contra los judíos. El infierno son los otros, escribió el existencialista Jean-Pierre Sartre en 1944, A Puerta Cerrada. Sea como fuere, la predicación de Juan Pablo II, pese a parecer una radical revisión del más allá, apenas excitó la imaginación de unos pocos articulistas. Los teólogos avisados ni se inmutaron. Hacía años que la nueva escatología se había abierto paso sin alboroto. Numerosos pensadores cristianos, entre ellos los españoles Juan José Tamayo y José María Castillo, esgrimieron entonces la larga relación de autores que proclamaron en los años 60, tras el Concilio Vaticano II, lo que predicaba en 1999 Juan Pablo II. Entre los más influyentes destacaban, bueno, ahí digo los nombres. Estos escribió en 1975 en su libro Ser cristiano: no se puede hoy, como en los tiempos bíblicos, entender el firmamento azul como parte exterior del trono de Dios, sino como imagen del dominio invisible de Dios. El cielo de la fe no es el cielo de los astronautas. No es un lugar, sino una forma de ser. Tampoco debe entenderse el infierno como un lugar del mundo intraterrestre, sino como una exclusión de la comunión con Dios. Todo esto estoy hablando de pensadores. Es un artículo que no es cristiano, que es totalmente fuera del cristianismo, pero que está dando, yo creo que bastantes argumentos de lo que dice o de lo que ha estado pensando y lo que se piensa y lo que piensa la Iglesia Católica, que no es la Iglesia cristiana mundial. La Iglesia Católica es una denominación de la Iglesia cristiana. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, esta es la doctrina del infierno según se estudia en teología, en la teología protestante, y en la que se supone que deberíamos de... Es una doctrina, es una enseñanza. Doctrina significa enseñanza, ¿vale? Es la enseñanza del infierno. Está escrita este artículo por Osmani Cruz Ferrer, es un amigo que conocí yo en Cuba, es cubano, lo conocí hace muchos años, lo conocí allí en Cuba, una cabeza, un teólogo tremendo, un profesor tremendo, lo considero mi amigo.
Y os voy a leer lo que dice aquí. Voy a empezar leyendo este versículo que hay aquí. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto lo dijo Jesús. Mateo 10:28. ¿Existe el infierno? Vamos primero, venga. Primera pregunta. El tema del infierno... Pero voy a poner esto un poco más grande para poder ver yo y me voy a poner gafas. El tema del infierno, su existencia, su naturaleza, su durabilidad y alcance no pueden ser abordados con objetividad desde un análisis filosófico. Atentos, lo que os he dicho yo antes del tema filosófico. La Iglesia Católica está tratando el tema del infierno y del cielo en un aspecto filosófico, pero en este caso no se puede abordar objetivamente desde un análisis filosófico. Es una doctrina de las Escrituras y por ello solo puede ser tratada desde la fe y la hermenéutica bíblica. La pregunta que deberíamos hacernos entonces como punto de partida es: ¿existe el infierno? La respuesta solo se puede hallarse en el libro. ¿En qué? En la Biblia. Vuelvo a decir, ni temas filosóficos, ni pensadores, ni yo pienso, no. ¿Qué dice el texto bíblico sobre el infierno? Eso es. Siempre tenemos que intentar responder ante estas preguntas con el texto bíblico, con argumentos bíblicos. Para entender las enseñanzas sobre la eternidad de la eterna condenación, debemos estudiar las palabras que se usan en las Escrituras para escribir el sitio de destino de los que se mueren. Hay que partir de la realidad de que los antiguos no tenían una revelación completa de cómo era la existencia después de la muerte. Cristo y sus apóstoles completarían el panorama doctrinal en este sentido cuando hablaron y escribieron sobre la eternidad con Dios y sin Él. Es por eso que hasta el cierre del Nuevo Testamento no tenemos un perfil lo suficientemente claro y completo de la eternidad. No obstante, desde el Antiguo Testamento, a pesar del velo que aún tenían ellos, se atisba la diferencia entre el lugar que ocupaban los justos en la relación a los injustos después de la muerte. Las palabras a estudiar son Seol, Hades, Abadón y Gehenna. Estas 4 palabras. Seol, ¿qué es el Seol? ¿Ves? Así hay que estudiar el tema este. Para los hebreos el Seol es el lugar a donde van los muertos. Descender al Seol equivale a morir. Génesis 42:38, que lo podemos leer si queréis. Bueno, ahí lo dice. Luego dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Eso está en Salmos 89:48. Este sitio real existe en lo más profundo de la tierra, según Ezequiel 31:14. Cristo, el Señor, estuvo allí, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Pablo rectifica este hecho y solo de que subió, que es como que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Pedro, apóstol Pedro, hace lo mismo cuando afirma que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados en 1 de Pedro capítulo 3, 19 y 20. Si bien Seol es el lugar a donde iban los muertos en general, también hay una connotación distintiva. Hay versículos que prestan el Seol como castigo por la maldad. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmos 9:17. El Seol también es un sitio donde hay castigo. Ahora. No ahora. Abadón. ¿Qué es la palabra Abadón? El Abadón, lugar de destrucción o perdición, es un sinónimo de Seol. De hecho, en muchos pasajes se usan ambas palabras para reforzar el concepto de muerte, destrucción o perdición. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Job 26:6. El proverbio o el proverbista en el proverbio escribe: el Seol y el Abadón
están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Proverbios 15:11. En el Nuevo Testamento aparecen una vez cuando Juan menciona al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9:11. La palabra parece contrastar con Seol en un aspecto condenatorio de juicio por la maldad. Job 31:12. Hades. Esta palabra es una traducción que se usó en la Septuaginta para reemplazar el Seol. Se escogió Hades porque para los griegos este es el lugar donde van los muertos. Era un sitio oscuro y subterráneo. Los traductores del Nuevo Testamento hicieron lo mismo y es por eso que muchos pasajes en los que se aprecia Seol, ahora leemos Hades. Mateo 11:23, Mateo 16:18, Lucas 16:23 y Apocalipsis 1:18. Es interesante que en el Seol o Hades hay tanto recompensa como condenación. Según el relato de Cristo sobre el rico y el Lázaro, cuando los justos mueren son llevados por los ángeles al seno de Abraham, mientras que los injustos son llevados al Hades. Desde el Hades era visible el seno de Abraham, pero no podían pasar de un lugar a otro. Lucas 16, del versículo 22 al 26. Cuando el Señor Jesús estuvo en el Seol para luego ascender a los cielos, se infiere que Él trasladó el seno de Abraham al tercer cielo. Esto está en Efesios 4:8. Vamos a otra palabra, Genna. Jesús usa el término en sus discursos 11 veces para usar el término Genna. Mateo 5:22, 29:30, 10:28, 18:9, 23:15 y 33. Marcos 9:43, 45 y 47. Lucas 12:5. La palabra es una transliteración del nombre de un valle donde se quemaba la basura de toda la Jerusalén y donde había fuego permanente y el humo siempre estaba subiendo día y noche. Este sitio, llamado el Valle del Hijo del Hirón, llegó a ser una metáfora del infierno por sus características. Jesús solía hacer esto frecuentemente. Él tomaba algo de la cotidianidad para expresar cosas espirituales. Por eso cuando habla en Juan sobre llevar mucho fruto, usa un grano de trigo que debe morir para vivir. Juan 12:24. Ese mismo principio de verdades paralelas lo usa el Maestro, Jesús, para enseñar la doctrina del infierno. Hace referencia a un valle que tipifica el fuego del juicio y la eternidad del castigo por el pecado. La palabra infierno es la traducción que se hace al español de la palabra Genna, siempre en los casos en que se hace referencia a la condenación de los injustos. En hebreo no hay una palabra que defina claramente este sitio para los malvados, aunque sí que algunos de los pasajes analizados anteriormente, que son muchos, nos dan referencias de un trato distinto para los pecadores no arrepentidos. La doctrina del infierno es una enseñanza verdadera. El tema del infierno es abordado por Jesús en varios de sus discursos. Mateo 5:22, 29 y 30, 8:12, 10:28, Mateo 13, 42 al 50, Mateo 22:13, Mateo 24:51, 25:30, Marcos 9, 45-47, Lucas 12:5 y 13:28. Aunque sabía que este no sería el tema más popular entre sus oyentes, esto Jesús, insistió en esta doctrina dada la relevancia eterna que ella tenía. No adornó sus enseñanzas con juegos de palabras o con frases suavizadas. Dijo exactamente de qué se trataba la eternidad sin salvación. Algunas religiones y sectas han apostado por la no existencia del infierno. Han negado lo innegable, con tal de llegar a sus credos más apetecibles para las multitudes. Los llamados testigos de Jehová o los ruselitas insisten que el infierno es una colosal invención.
Uno de los más propagados tratados ellos, en uno de sus más propagados tratados ellos escriben: se mire por donde se mire, las personas razonables no pueden aceptar la existencia de los tormentos del infierno. Es una idea ilógica, la naturaleza humana la rechaza. Y lo más importante es que la palabra de Dios no dice que exista un lugar así. Esto está hablando de la Atalaya, ¿eh? En su versión oficial, la Atalaya, los testigos de Jehová insisten en negar la doctrina del castigo eterno. La muerte es un estado de inexistencia y la Biblia, el infierno, es el sepulcro común de la humanidad. En otro de sus números consiguen, dice, por lo general una falsedad lleva a otra. Y así ocurrió en el caso de la enseñanza del alma inmortal. Abrió el camino a la idea pagana del tormento eterno en el fuego del infierno. Pero la Biblia dice claramente que el salario que el pecado paga es muerte, no tormento eterno. Romanos 6:23. La base para contradecir esta doctrina no es teológica. Ellos insisten, los testigos de Jehová, en una voluntaria negación de la verdad por el hecho de no querer entender las enseñanzas tal cual Jesús enseñó. Los adventistas del séptimo día también niegan la existencia del infierno. Ellos creen que los pecadores serán aniquilados y que este será todo el castigo que recibirán. El universalismo también rechaza la posibilidad del infierno. Esta rama liberal del cristianismo afirma la salvación universal para todos los seres. Afirma que el triunfo de Cristo no sería completo sin tan solo una criatura escapara de su amor. Ellos aseguran que en un día todos los pecadores y hasta el mismo diablo serán salvos. Imaginaros. El racionalismo, por su parte, planta su bandera filosófica diciendo: no hay Dios, por tanto no puede haber infierno. La ciencia cristiana, fundada por Mary Baker Eddy, interpreta el infierno como una enfermedad de la muerte, algo que solamente está en la imaginación. El mormonismo dice que el infierno es temporal, que aquellos que están allí serán también salvados. El hinduismo enseña que la existencia de una cadena interminable de reencarnaciones, la vida no termina, solo cambia. Independientemente de lo que digan las demás diversas sectas religiones acerca de la doctrina del infierno, nada podrá cambiar la realidad. Por ejemplo, y aquí habla de la Tierra plana, la Flat Earth Society, la Sociedad de la Tierra Plana, es un movimiento con más de 3.000 seguidores. Este artículo es del 2016, o sea, hay muchos más ahora. En todo el mundo, que asegura que el planeta Tierra no tiene forma esférica, sino de forma de disco. Tiene un mapa que fija el polo norte en el centro del disco terráqueo y un muro de hielo de 45 metros de alto bordeando el límite exterior. En este planeta imaginario, el Sol y la Luna no tienen más de 52 kilómetros de diámetro. Que alguien niegue la realidad no implica que la realidad cambie. Los que niegan la existencia del infierno no pueden evitar que ese lugar siga existiendo a pesar de ellos. La naturaleza del infierno. El infierno es un lugar preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. El infierno es un lugar de castigo, preparado para los ángeles que rebelaron junto a su líder Satanás. Así fue como Jesús lo enseñó. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Satanás será echado allí en el futuro cuando se cumpla su tiempo, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Debido a la desobediencia de Adán, el pecado entró en el mundo y con él la muerte física y espiritual. Dios hizo provisión a través de Cristo, un sacrificio sustitutorio para que el hombre no llevara para siempre la condenación del pecado. Los que aceptan este sacrificio son librados de correr la misma suerte que Satanás y sus demonios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Primera de Juan 5:12. Los que rechazan la muerte redentora de Jesús padecerán el justo juicio de Dios. Este juicio es la muerte eterna, la separación perpetua de Dios y el castigo de un infierno con sufrimientos horribles. Mirad este versículo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. El infierno, un lugar innegable, elegible, un lugar elegible. La gran pregunta que muchas personas se hacen es: ¿por qué enviaría un Dios amoroso a alguien al infierno? La respuesta bíblica es contundente. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él no quiere que se pierda ni una sola persona. Segunda de Pedro 3:9.
Es una cuestión de elección o rechazo a Cristo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Evangelio de Juan 3:36. No elegir a Cristo es, por decantación, elegir el infierno. No hay términos medios, no hay una tercera opción. Pablo es contundente cuando explica la bondad y la justicia de Dios. Ambos atributos están en Dios en igualdad. No podemos decir que Dios es más bueno que justo o viceversa. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, a Jesús, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 2:4-6. Si la bondad de Dios no nos conduce a la eternidad de salvación por nuestra elección y perseverancia en la fe, la justicia de Dios conlleva ira y castigo para los pecadores. Negar esto último es decir que Dios es más bueno que justo, y eso es una herejía. El infierno es eterno. El purgatorio es una especie de infierno temporal inventado por la Iglesia Católica. Carece de todo apoyo bíblico. En el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica podemos leer: el purgatorio es un estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la vida, en la eterna bienaventuranza. Compendio número 210. Más adelante aparece en otro párrafo: en virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a sus almas del purgatorio, ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Compendio número 211. La Iglesia Católica cree que las personas que no han cometido pecados mortales pueden ser purificadas en este infierno temporal al que llaman purgatorio e ir al cielo más adelante. La Biblia es clara cuando señala los dos únicos lugares a donde pueden ir las almas después de que abandonan sus cuerpos. Jesús enseñó: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. El infierno no es un castigo temporal, sino eterno. Una vez allí, no hay posibilidad alguna de redención. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque te es entrar en la vida eterna. Cojo o manco, que teniendo dos manos y dos pies y ser echado al fuego eterno. Mateo 18:8. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Esto lo hemos leído antes en Mateo 25:41. Si creemos que el castigo eterno de Satanás deberíamos creer en el castigo eterno de los malvados, porque Dios los incluye a los unos y a los otros de la misma condenación. Otros pasajes en tener en cuenta para justificar la eternidad del infierno son: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3:29. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:9. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hebreos 6:2. Hechos 6:2. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Acordaos que la bestia, cuando hablamos de Apocalipsis, es el diablo. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14:11. El infierno es un lugar de sufrimiento y dolor. La palabra de Dios es clara cuando describe el infierno. Esto no es un lugar placentero, ni un lugar metafórico. El infierno es real y terrible. Jesús dijo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, pecado, y los echan en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:41 y 42. Es la parábola de la fiesta de las bodas. Jesús repite esta idea de agudo sufrimiento y le dijo: amigo,
¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22, del 12 al 14. La frase lloro y crujir de dientes habla del enorme dolor y sufrimiento que padecerán los que persisten hasta su muerte en el pecado ilusorio. La palabra dice, o sea, la Biblia dice que los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, según Apocalipsis 21:8. El infierno es un lugar de fuego inextinguible. El infierno es un lugar de fuego constante. Cuando el Maestro, o sea, Jesús, habla acerca de las ocasiones de caer y del castigo para los pecadores, él dice que el fuego en la eterna condenación no puede ser apagado y nunca se apaga. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor que entrar en la vida eterna manco que teniendo manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor que es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies es echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9, capítulo 9, del 43 al 46. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. El infierno es un lugar donde el individuo no pierde conciencia. En la historia del rico y Lázaro, Jesús narra cómo el rico, estando en tormento en el infierno, se recordaba de sus hermanos y de la casa de su padre. Lucas 12, 23 y 29. El infierno es un lugar donde las personas recuerdan nítidamente su vida. Sin duda, la pena y el remordimiento serán parte también del estado de condenación que existirá los que rechazan la verdad del Evangelio y viven sus vidas disolutas y pecaminosas. El infierno es un lugar donde se padece una sed insaciable. Usando una referencia a la historia del rico y Lázaro, o sea, la parábola, podemos saber que el infierno será un lugar donde los injustos padecerán una sed insaciable debido al tormento de las llamas que allí arderá perpetuamente. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, 23 y 24. Esta especie de polidipsia inducida por el atroz calor infernal agudizará el sufrimiento de la eternidad separado de Dios. El infierno es un lugar de frustración e ira. Todos los burladores del Evangelio, los críticos de la historicidad de Jesús, los que han negado durante toda la vida la existencia de Dios, los hedonistas y todos los pecadores impenitentes en general experimentarán una gran frustración al comprobar que Dios es todo lo que Él dijo que era. El cineasta Woody Allen ha ridiculizado en múltiples ocasiones la creencia en Dios. Él ha dicho que creería en Dios si el Señor le da una señal clara, como por ejemplo depositar a su nombre una enorme suma de dinero en el banco suizo. El prolífero escritor de ciencia ficción Isaac Asimov escribió: Yo soy ateo, sí. Me tomé un largo tiempo para decir esto. He sido ateo por años y años, pero de algún modo sentí que era intelectualmente inaceptable que alguien dijera que es ateo, porque eso asumiría un conocimiento que nadie tiene. De algún modo era mejor decir que alguien era un humanista o agnóstico. No tengo la evidencia para probar que Dios no existe, pero sospecho tanto que no existe que no quiero perder más tiempo. Sigmund Freud, el médico austriaco padre de la psicoanálisis, rechazaba abiertamente la idea de Dios. Él decía: ni en mi vida privada ni en mis escritos jamás he mantenido en secreto el hecho de ser un abierto y completo no creyente. Vladimir Nietzsche Lenin decía que la religión es el mal producto de un mal régimen social. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche
negó la existencia de Dios hasta declarar en su obra La Gaia Ciencia que Dios ha muerto. Él escribió además: no puedo creer que Dios que quiera ser alabado todo el tiempo. La historia recoge que pasó los 10 últimos años de su vida totalmente loco. El escritor francés Pierre Bailly aseguraba: yo no puedo ser religioso ni creer en Dios, prefiero la filosofía, la lógica, la razón, pues no puedo poseer al mismo tiempo la evidente y lo incomprensible. El comediante inglés Charles Chaplin negaba la idea de Dios. Él dijo: por simple sentido común no creo en Dios en ninguno. Todos los hombres impenitentes tendrán su momento ante el gran trono blanco. Ese día la frustración y la ira que ellos experimentan será para su vergüenza eterna. Dios, el que ellos han negado abiertamente, también les negará a ellos y serán enviados a un lugar de condenación eterna. Las Escrituras dicen que estas personas, así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Lucas 12:28. El infierno es un lugar de separación eterna. La palabra de Dios se llama el estado de perdición que padecerán los impíos, la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15. Es un estado de separación eterna de Dios sin posibilidad de arrepentimiento. Los que se pierdan jamás podrán recibir ayuda alguna de Dios o de los que han sido salvos. El infierno y su ubicación. Algunos analistas bíblicos suponen que el infierno, Gehenna, Hades o Seol y el lugar de fuego son el mismo lugar, pero al juntar todas las porciones bíblicas que se refieren al infierno, notamos que al parecer hay dos lugares de condenación. Uno presente, el Gehenna, Hades o Seol, y uno futuro, el lago de fuego. El texto más favorable a esta idea es Apocalipsis 24, donde la Biblia dice que al final de los tiempos el propio Hades, o sea, el propio infierno, Hades, será echado en el lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, Apocalipsis 20:14. El Hades o Seol es un lugar donde los muertos sin Cristo son echados inmediatamente después que mueren. El lago de fuego es un lugar donde los muertos no son salvos de todos los tiempos, serán echados después del juicio del gran trono blanco. Las Escrituras hablan acerca del infierno de un lugar de fuego. Estos son dos lugares diferentes, aunque su propósito es el mismo, servir de castigo a los infieles. En ese sentido, se les puede llamar a ambos infierno. La Biblia habla de un lugar de juicio que se encuentra en el corazón de la tierra y que se llama Hades o Seol. Números 16, 32, 30, Isaías 57, 9, Amós 9, 12, Mateo 12, 40, Lucas 16, 23 y Efesios 4, 9. La Biblia también habla de un lugar al que se le llama lago de fuego, donde serán echados la muerte y el Hades, o sea, el infierno, al final de los tiempos. Apocalipsis 20, 14. El propio infierno o Hades será echado en el lago de fuego. Este será el destino final de todos los pecadores. Es posible que el lago de fuego se encuentre en un lugar fuera de la tierra nueva que el Señor dará a los que le sirven. La referencia bíblica a las tinieblas de afuera puede indicar un lugar lejos de los hijos del reino en alguna parte del universo, más los hijos del reino serán echados, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle los pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Mateo 22:13. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Los habitantes del infierno. Cuando las personas mueren van al infierno, van al cielo o al infierno. Hemos dicho que el infierno tiene una ubicación presente y tendrá una ubicación futura en la Biblia, que la Biblia llama lago de fuego. Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 20, 10, 14 y 15. El lago de fuego será habitado por Satanás, los ángeles que pecaron, el anticristo, el falso profeta y todos los pecadores que están en el Hades o Seol ahora. Además de todos los que se rebelarán en la gran y última conflagración, donde Dios destruirá a todas las naciones que fueron convocadas por Satanás
para luchar contra Cristo y sus santos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 20, del 7 al 9. Bueno, hasta aquí ahora habla sobre este artículo, habla sobre el anticristo, los profetas, Satanás, los demonios, todos los pecados redimidos y las conclusiones. Voy a leer la conclusión. El infierno no es un resultado de la imaginación de torpes hermeneutas, o sea, los que estudian Biblia, o sea, teólogos. La Biblia es clara al enseñar la existencia de un lugar de castigo para los que rehúsan al Hijo de Dios. La única manera de escapar a este tormento espantoso es mediante la fe en el sacrificio sustitutorio de Cristo. El apóstol Juan, en palabras sencillas, escribió: el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. No predicamos el infierno para asustar a las personas, sino para advertirles de un terrible destino de aquellos por los que Cristo murió. Nadie debe seguir a Jesús por temor a ir al infierno, sino por gratitud a aquel que nos libra del infierno. Todos los seres humanos merecen ser castigados por sus horrendos pecados. Todos merecen el abandono eterno y justo de Dios, pero su bondad infinita no lo quiso así. Él sufrió nuestro castigo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Los que se pierden en sus pecados es porque rechazan su obra salvífica. Los que esto hacen no podrán excusarse ante Dios cuando comparezcan ante Él.